tenemos la suerte de encontrarnos con ustedes en este su programa, Acción Popular, de hoy, martes, día 11 de agosto del año 2020. Entramos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision, Canal 35, y guiados, como siempre, por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Hoy, por la situación de la pandemia, contamos en el canal para el trabajo de emisión digital y tecnológica de Héctor y Nelson. Ellos son los encargados de ese trabajo, de acompañarnos, de asistirnos y ayudarnos en la emisión y el trabajo de este programa de hoy. Hoy es 11 de agosto y quien les habla le agradece a su madre haberlo traído al mundo. Lo mejor que me ha pasado es mi madre y lo mejor que me ha pasado son mis hijos y toda la familia que tengo, mis sobrinos, mis hermanos. Es lo mejor que me ha pasado. Y sobre todo, poder contar con ustedes en este programa cada día. Hoy es mi cumpleaños y voy a dedicar esto y todo lo que tengo que hacer en mi vida a toda esa gente a quienes quiero, a quienes agradezco que me tengan aquí conversando con ustedes. Eso es todo lo que puedo decirle y recen por mí, que es lo que quiero más que todo. Muchas oraciones, muchas energías hoy para que nosotros sigamos haciendo el trabajo que ustedes dicen que es útil. El presidente electo, Luis Abinader, hizo algunas nominaciones ayer. Nominó a una serie de personas de su partido y allegados a él, y espero que esa gente pueda entender la importancia que tiene para el país su nominación y su más adelante designación definitiva en esos cargos. Los cargos nunca en la democracia ni en la política son fines, aunque aquí llevamos 16 años viendo los cargos públicos como fines y no como medios para alcanzar metas colectivas superiores. Es lo que quiero que entiendan todas las personas que están nominadas para esto, que la idea, la verdad del cambio es todavía una verdad bajo amenaza, como estoy diciendo permanentemente, que la teoría de ese cambio tiene que coincidir necesariamente con los hechos. Que entiendan quienes están nominados. Ahí veo una persona muy importante para mí, la señora Carmen Heredia, viuda Guerrero, la esposa de un maestro mío, de Juan Bosco Guerrero. Y yo espero que ese cargo de ministra de Cultura no sea una letra en blanco como ha sido hasta ahora. Que ese cargo de ministro de Cultura se le entreguen los fondos para que pueda hacer el trabajo de preservar la cultura de este país. El conjunto de valores espirituales y materiales que hemos construido en todo nuestro desarrollo histórico como nación. Ojalá con Carmen Heredia se inicie una nueva etapa, un cambio verdadero, pero primero creándole las condiciones para que pueda ejercer el cargo de ministra de Cultura. Porque no se puede tener un país gastando, invirtiendo 189.000, 200.000 millones de pesos cada año en educación y teniendo un Ministerio de Cultura con 500, 600, 800.000 millones de pesos. La cultura es lo más importante que tiene un pueblo, que tiene un país. Son sus tradiciones. Y tenemos aquí un Ministerio de Cultura que es simplemente un titular, un anagrama. Ojalá con Carmen Heredia el cambio, la teoría de la cultura, la teoría de cambiar la cultura se compadezca con los hechos. Ojalá se haga, porque ella tiene primero las condiciones intelectuales, las condiciones profesionales para hacerlo, y también tiene la vocación republicana, que es lo que necesitamos hoy, más que nada en la República Dominicana. La identidad, recuperar la identidad, que sigamos diciendo con orgullo que somos dominicanos. Y ahí, con Carmen Heredia, espero que la teoría del cambio se pueda compadecer, se pueda reivindicar con la realidad. Eso espero que suceda con Carmen. A los demás les deseo suerte y salidas inteligentes en las nominaciones que tienen. Pero que entiendan
que esta teoría del cambio es una verdad bajo amenaza. Tanta la amenaza que miren lo que hace el periódico El Caribe a 5 días del cambio de mando. Eso se llama resentimiento. Ese titular se llama resentimiento. Abinader y el PRM apostaron a la división de los PLDistas. Está restándole méritos a todo lo que hizo el país para salir de la dictadura del PLD. Eso está haciendo el Caribe. Ese rencor, el resentimiento de los dueños del periódico y del director del periódico, Osvaldo Santana. No entiende que hay méritos para sacar al PLD del poder. No lo entiende. Y por eso está escribiendo la historia antes que el hecho. Es la teoría del PLD, de los PLDistas. Ellos se creen que la historia se escribe antes de los hechos, que la historia estaba predeterminada, por eso que le decía ayer de la lucha de clase, del socialismo científico de Carlos Marx. Y por eso Osvaldo Santana escribe así, manda a colocar ese titular en el periódico El Caribe, para que vean que es la amenaza que tiene la teoría del cambio. Escribiendo la historia antes. Y quisiera preguntarle a Osvaldo Santana y a los dueños del periódico El Caribe, que si los 4.90, 4.60 del electorado que alcanzó la fuerza del pueblo eran le hacían falta al penco para pasar a una segunda vuelta. Que si con los 4.90, 4.60, yo no sé cuánto fueron menos de 5% del electorado que sacó la fuerza del pueblo, con eso ganaba el PLD. O con eso llevaba al PRM a una segunda vuelta. ¿Cuánto es la diferencia? Señores, es un problema de análisis. Y entiéndanlo los dirigentes del PRM. Entiéndanlo los dirigentes del PRM. Entiéndalo, señor presidente electo. Su bandera, su divisa de cambio es una verdad bajo amenaza, atacada. Y miren la prueba ahí. ¿Dónde está el análisis de ese titular? ¿Dónde está el juego, el examen de ensayo y error? Pensó el periódico cuando colocó ese titular en los números, en la realidad de las elecciones. O sea, si no se divide el PLD, este país no hubiera sacado al PLD del poder. Esa es la hipótesis. ¿Cuál es el resultado electoral de Luis Abinader? ¿Y cuál es el resultado electoral del PLD? Sumado el PLD con la fuerza del pueblo, no llegan a 45% del electorado. Y la diferencia hubiera sido 10 puntos. Juntos, el PLD y la fuerza del pueblo. La diferencia, 10 puntos. Y le están restando méritos a la proeza de esta nación. Por eso, señores, entiendan, aquí no hay nada casual. Todo está respondiendo a un libreto de los grupos de poder. Tanto los satisfechos como los insatisfechos. Aquí está el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Esa supremacía, esa arrogancia. Espinal defiende proceso, aprobación de aeropuerto de Bávaro. Él mismo se está juzgando. Él mismo le está diciendo a este país, lo que yo hice está bien, y así se queda.
Y aquí apostilla. En el periódico Hoy aparece la apostilla. Espinal dice, no hay impedimento legal para la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Entonces, los tribunales que han acogido las querellas de los afectados están equivocados. Es esto lo que le hace salir a creer que con una declaración se resuelve el problema, porque se creen todavía que seguirán en el poder. Entiendan, y entiendan los señores que han de acompañar a Luis Abinader en su gabinete, en su mandato. Son esas decisiones las que ponen en vilo, las que ponen bajo amenaza la teoría del cambio. Dependiendo de las actitudes y aptitudes que asuma el nuevo gobierno con estos casos, va a depender la confiabilidad, va a depender la efectividad y va a depender también la eficiencia de ese nuevo gobierno. Teoría concatenada con el cambio, teoría coincidiendo con los hechos, para que se pueda hablar de cambio con autoridad en la República Dominicana. Sigue la arrogancia. Es bueno que lo vayamos viendo, aún en la despedida de este truán, de este tirano que gobierna el país. Danilo inaugura terminal, autobuses entre protestas. La doctora Katia Miguelina Jiménez, la magistrada, porque para mí sigue siendo una magistrada con todas las condiciones, llamó al presidente déspota ayer por esa inauguración, contraviniendo resoluciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, contraviniendo decisiones del Tribunal Superior Administrativo y contraviniendo decisiones, sentencias del Tribunal Constitucional. Este señor inauguró la terminal de autobuses en el Parque del Este. Nada distinto. Pasos de servidumbre. El aprovechamiento de los recursos inmobiliarios que tiene el Estado Dominicano. No es distinto lo que está haciendo ahora mismo, según me dijeron ayer, y quisiera saber si es verdad, porque hasta el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte trató de operar, trató de ejecutar un impedimento para la construcción de una verja de 80,000 tareas, 80,000 metros cuadrados, que se dice que el señor Procurador General de la República se ha apropiado de ellos, de 80,000 metros, que son de una comunidad, de una asociación de parceleros. Y a la fuerza, usando contingentes militares y policiales del Departamento de Fuerza Pública, el señor Jean Alain Rodríguez y un señor de apellido Marrancini, quisiera saber si es verdad, se han apropiado de terrenos que limitan con la circunvalación norte. Se dice que el alcalde de Santo Domingo Norte quiso accionar porque no tenían permiso para la verja que están montando y que apresuradamente están haciendo en Santo Domingo Norte. El apropiamiento, oigan bien, el atraco de terrenos de parceleros en manos supuestamente del
señor Procurador General de la República y de un señor apellido Marrancini, con militares y policías, coroneles, tenientes coroneles del Departamento de Fuerza Pública de la propia Procuraduría. Están montando esa verja. ¿Usando qué? El paso de servidumbre de la Circunvalación Norte. Lo propio han hecho con el paso de servidumbre de la Circunvalación de Santo Domingo. Vayan a ver lo que ha pasado. No solo los precios, 5 o 6 millones de dólares por kilómetro de la construcción de estas circunvalaciones. 5 y 6 millones es el precio, el costo de estas circunvalaciones por kilómetro. Son las calles más caras, las circunvalaciones más caras del mundo. La tenemos nosotros aquí en el país. Y no solo usan el robo en la construcción, sino también lo que es paso de servidumbre, también se lo despojan a los propietarios de los pasos de servidumbre para coger el valor plusválico que tienen esas tierras ahora con la circunvalación. Yo le pregunto, ¿cómo vamos a frenar todo esto? Me parece bien las nominaciones. Me parecen bien. ¿Dónde están los hechos? Eso es lo que necesitamos. Frenar todas estas acciones vandálicas. Frenar este vandalismo gubernamental. Porque es así que eso se llama. Son vándalos, vándalos. Son gente que no se sienten parte de la República Dominicana. Que ellos se creen que son ellos la República Dominicana. Que la República Dominicana no es un todo. Que el todo es el PLD. Eso es lo que se creen. Eso es lo que se creen. El ataque a la bandera en la frontera. Todavía el gobierno no responde. Y las Fuerzas Armadas dicen que están investigando. La otra. Y todos callados. Porque eso no fue con ellos. Eso no fue contra la República. Eso fue un vecino que tumbó un alambre limítrofe con el solar de otro vecino. Pura y simplemente. Así estamos manejando este país. Quiero decirle a los amigos, porque este programa a veces tiene unos inquisidores impertinentes e impenitentes, que pueden buscar la declaración, la entrevista de Francis Mora, el doctor Francis Mora, en El País. Pueden buscarla, porque ayer me llamó uno de los inquisidores de este programa, Luis Mondesí, para preguntarme que dónde estaba el video. Les voy a decir a todos, porque sé que eso debe ser una inquietud generalizada, que el doctor Francis Mora es un neurocientista y médico español, y concedió una entrevista al País donde resalta el valor del maestro. Busquen eso, Francis Mora, entrevista, periódico El País, y ahí van a encontrar el vídeo. Lo que pasa es que no podemos publicar ningún contenido ajeno en la página del periódico, en la página de Acción Popular, porque de una vez tenemos la censura de un señor que se llama Trajano Santana, que quiera Dios que encuentre un sustituto muy pronto, porque ese es otro de los que quisiera verme la cara con él, al señor Trajano Santana. Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela!
Ayer sobrepasamos los 80,000 contagios por COVID-19. Una cifra que suma y sigue. Esto es el titular que trae el periódico Hoy en sus páginas internas con relación al COVID-19. Número de contagios por COVID-19 subió 80,499. Total de muertes, 1,328 muertes. Yo pregunto, ¿cuándo achataremos la curva? Quizás en el 2044, cuando cese la fábrica de presidentes del PLD. $80,499 contagios y 1,328 muertes. Sumen, por favor, todas las muertes de los países del Caribe por concepto del COVID-19. Sumen todos los contagios de los países del Caribe. A ver si le alcanzan estas cifras. Ayer recibía la llamada de Ramón Penso, el responsable de lo que hacemos en Nueva York. Me daba el caso porque él es ahora el puente de los dominicanos que tienen quejas y necesitan transmitirme quejas. Me daba el caso de una señora llamada Dignora Pérez, aquí en el país. Los parientes de Dignora Pérez, una señora ya entrada en edad, con padecimientos propios de la edad, muere de un infarto. No tiene ni tos, ni apretamiento del pecho, no tiene nada de eso, muere de un infarto. Y el Ministerio de Salud Pública la coloca a Dignora Pérez, que en gloria esté, en el listado de los muertos por COVID-19. Y el diagnóstico que le entregan en su acta de defunción es COVID-19. Ahí no para la tragedia familiar, el abuso de este sinvergüenza que ocupa el cargo de ministro de Salud Pública y de estos otros sinvergüenzas que están en la comisión del COVID-19. Que quisiera saber dónde diablos meterán la cara estos médicos cuando pase todo esto el lunes. Estos expertos, quisiera saber dónde van a meter la maldita cara cuando pase todo esto. Si podrán hablarle a este país, estos genocidas, si podrán hablarle a este país. Quiero saber eso. Lo peor es que los parientes de Dignora Pérez, ella tenía una póliza de seguro, con un seguro llamado, me dijo Ramón, que es seguro Crecida. Yo no he tratado de buscar y no he encontrado ese seguro. Pero un seguro llamado Seguro Crecida, una póliza por 50,000 pesos en caso de muerte. Pues miren, el seguro ha dicho que porque ella murió de COVID-19, no va a honrar la cobertura de la póliza. Para que ustedes entiendan el juego asqueroso que tiene montada la comisión de COVID-19 y el Ministerio de Salud Pública. Pero ¿dónde está la Superintendencia de Seguros? ¿Cuántos casos más tenemos como el de Dignora Pérez? ¿Cuántos casos más tenemos como el de Dignora Pérez? Que muere de un infarto y es suma para COVID-19. ¿Cuántos casos más tenemos como el de Dignora Pérez? Y estoy dando el nombre con la autorización de sus familiares. Estoy dando el nombre con la autorización de sus familiares
porque están molestos, incómodos, con la forma vulgar, con la forma sucia con que este gobierno está manejando esto. A pesar de eso, nos dicen esto. Gestión pandemia lleva casi 5% del presupuesto. Oigan esto, el mayor monto ha sido destinado a las ayudas sociales. No a la compra de pruebas, no a la compra de insumos, sino a las ayudas sociales. Porque todo el presupuesto de COVID-19 se usó para dárselo al penco, para financiarle viajes a China, para financiarle viajes donde quiera que había un dominicano, venía con el dinero de la pandemia, no para atender la epidemia en sí, sino para usar la pandemia para hacer campaña electoral. De ese 5% del presupuesto, la mayor asignación ha sido para ayudas sociales, no para contener la pandemia. Por eso tenemos estas cifras hoy. 80.499 casos. Los 20 y tantos países del Caribe no alcanzan esa cifra, ni alcanzan esa cifra de muertes. En los últimos 2 meses, en 60 días, $3.856 millones en compras de emergencia. 2 meses sin comprar pruebas PCR. ¿En qué se gastó ese dinero? ¿En qué se gastó ese dinero? Solo para que entiendan, cuando estamos hablando de este tema, no hablo con criterios sanitarios, ni criterios hospitalarios, ni criterios epidemiológicos. He hablado desde marzo con criterios políticos. Y sigo hablando con criterios políticos, que es lo que debe hacer un político cuando administra el Estado. Estoy pidiendo cuenta. Estoy pidiendo rendición de cuentas, que le expliquen a este país lo que han hecho con tantas muertes y con tantos contagios. Y que han hecho con tanto dinero. Es un presupuesto complementario de 150.000 millones de pesos. Eso es deuda. Porque no están ingresando al fisco. Eso es deuda. Eso es deuda, señores. Estamos endeudándonos para combatir una pandemia que tendremos que buscar ese dinero con sacrificios enormes, con esfuerzos enormes de toda la población dominicana, para que estos malditos roben. Para que Iris Guava esté comprando como le da la gana. Para que Gustavo Montalvo esté comprando como le da la gana. Para que Pepín en Obras Públicas esté comprando como le da la gana en nombre de Gonzalo Castillo. Para que el ministro de Defensa esté comprando como le dé la gana. Para que el Ministerio de Educación esté comprando como le dé la gana. Para que el Ministerio de Salud Pública compre como le da la gana. Es eso lo que está pasando. Para que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y sus filiales compren como le da la gana. Para que Maxi Montilla, los hermanos de Candy Montilla de Medina, estén comprando lo que le da la gana y como le da la gana. Para eso es que hemos gastado este dinero, no para otra cosa. Y es bueno que lo entendamos así. Y tendremos que pasarnos quizás 30, 40 años pagando estas deudas sin que tengamos resultados. ¿Qué resultados tenemos hoy? Son los deseados 5 meses y tanto después. Los resultados que tenemos son los deseados. Esto es lo que queríamos en marzo.
Llegar a agosto 11 con estos números. Eso es lo que queríamos en marzo. Entiendan lo que estamos viviendo y no nos dejemos sorprender por los juegos y los fastos del cambio de gobierno. Veamos, esta es la realidad, este es el mundo real. Y es el que tendremos que seguir, atender a partir del lunes. ¿Y con qué instrumentos vamos a atender eso? No con emociones. Eso no se va a atender. Estos problemas que estoy hablando hoy no se van a atender con situaciones emocionales, con reacciones emocionales, sino con acciones instrumentales. Es que tendremos que enfrentar todo esto. Y todos estos daños sobre generaciones enteras, estos daños, señores, son sobre generaciones enteras. Los daños que estamos acometiendo hoy contra la nación, contra la república, son contra generaciones enteras. Y esto no pasa con que me digan que el señor San Lobatón es director general de aduana. ¿Qué vamos a hacer a partir del 16 de agosto para enfrentar todo esto que tenemos por delante? ¿Con qué instrumentos? Porque no podemos repetir la misma historia. ¿Con qué instrumentos? Vengo ahora. Ayer, un delincuente vestido de economista y de consultor y asesor del Estado Dominicano por años, desde el gobierno de Hipólito Mejía, el señor Andy Dawarre y su camarilla, Jaime Aristi Escuder, José Luis de Ramón, toda esa camarilla de corporativa de consultores y asesores del Estado Dominicano desde el gobierno de Leonel Fernández en el año 96 hasta hoy. Y repito, espero ver si es cierto que alrededor del nuevo gobierno hay piropos, hay seducciones para Mackenzie. Quisiera saber si es verdad. Espero saber. Este sinvergüenza que debería estar preso en este país, que debería estar respondiendo en los tribunales los daños que le ha hecho a esta nación, los daños que le ha hecho a la sociedad dominicana, se atrevió a calzar un titular como este en el periódico El Caribe. Vamos a dejar morir a Pueblo Viejo. Eso es en una referencia a lo que hemos estado diciendo aquí en este programa con relación al oro. Vamos a dejar morir a Pueblo Viejo. Yo quisiera, como de Pueblo Viejo en Cotuí, ni de Guardianón, ni de Zambrana, van a contestarle a Andy Dawarre, ni de Cebicos, ni de Hernando Alonso, ni de Comedero Arriba, ni de Comedero Abajo, le van a responder a Andy Dawarre. Estoy hablando de distritos municipales de la provincia de Sánchez Ramírez, que los conozco todos, y las secciones. Porque en el año 2000, entre el año 2009, 2010 y 2011, trabajé el tema de la Barrigol con los campesinos de la provincia de Sánchez Ramírez, gracias a los auspicios del padre Nino Ramos. Aquella cruzada contra la Barrigol de Nino Ramos, su compañía era Fernando Civilio.
Yo quisiera preguntarle a Andy que si él es capaz de ir a Hernando Alonso y decir eso, para que lo piquen en pedazos, o en Caballero, o en Comedero arriba o Comedero abajo, en Guardianón, que es una sección pegada a donde está la presa de cola de la Rosario. A ver si él es capaz de ir ahí y decir eso. ¿Qué tiene Pueblo Viejo hoy de la Barrigol? ¿Qué tiene Cotuí hoy de la Barrigol? ¿Qué tiene la provincia Monseñor Noel de la Falcon Bridge? ¿Qué tiene Cotuí? ¿Qué tiene Sánchez Ramírez? ¿Qué tiene Cebicos? Hablo de bienes permanentes. ¿Qué bienes permanentes tiene la provincia Sánchez Ramírez de la operación de Barrigol? ¿Qué bienes permanentes, repito, tiene la provincia Sánchez Ramírez de la explotación de los sulfuros de Pueblo Viejo? ¿Qué tiene la provincia de Sánchez Ramírez completa con sus secciones? Y estoy mencionando lugares públicos que tienen daños directos de la operación de la Barrigol. ¿Qué tienen esos pueblos? ¿Qué tienen esos pueblos? ¿Qué tiene Zambrana? ¿Qué tiene Caballero? ¿Qué tiene Comedero arriba, Comedero abajo? ¿Qué tienen esos pueblos? Pregunto. Como bien permanente. Aquí está otro de los nominados, no sé si lo han nominado o no, pero él está hablando en nombre del PRM. Los fondos mineros serán canalizados a través de fideicomiso. Así plantea Miguel Peña, miembro activo del Gabinete Presidencial de Energía y Minas del presidente electo. Y yo le pregunto a este señor, lo mismo que le hice ayer como pregunta a mi amigo Antonio Almonte. Lo que pasa con la minera Barrigol y con las otras mineras de este país es los fondos o los contratos. Podemos hablar de fondos cuando un contrato con Barrigol establece que solo tenemos derecho a acciones del oro cuando está por debajo de $900. Con el oro a $2.035 la onza hoy. La pertinencia es los fideicomisos o la revisión de los contratos. La pertinencia, repito, es los fideicomisos con los fondos que recibimos, conformarnos con eso y hablar de fideicomiso o, en nombre de la República, buscar la revisión de esos contratos. ¿O es posible, es bueno que este país solo pueda acceder a oro cuando tiene precio de $900 y que si pasa de ahí no tenemos nada que buscar? ¿Es decente eso para usted, señor Peña? ¿Es decente para el presidente electo hablar de fideicomiso y no de la revisión de los contratos? Con el oro a $2.035. Preguntamos solamente. Este señor que nos habla de que si vamos a dejar a morir a Pueblo Viejo, es el mismo de Punta Catalina. Hará unas semanas, creo que tiene más de una semana una o 2 semanas, que se inauguró la planta, las 2 generadoras de Punta Catalina. Este es el titular del periódico El Día de hoy. Andy, ¿qué tú tienes que decirle a este país de esto? 10 plantas fuera de servicio. Población castigada con fuerte tanda de apagones
por déficit. ¿Dónde está Punta Catalina y los 700 megas? ¿No era eso lo que se buscaba? Ese es el resultado que tenemos 8 años después que este bandido que gobierna el país le dijo al país que Punta Catalina resolvería los fastidiosos apagones. ¿Qué tenemos hoy? 4.000 millones de dólares gastados ahí. Empresas dominicanas, con esos 4.000 millones de dólares que se han gastado en Punta Catalina, hubieran tenido el problema por 50 años resuelto. El problema de generación en este país lo hubieran resuelto por 50 años. Oigan bien lo que estoy diciendo. Y no tengo temor, porque sé del ranking que tienen empresas dominicanas en la construcción de generadores eléctricos. Empresas dominicanas estaban en condiciones de construir con ese dinero toda la infraestructura hidroeléctrica y eléctrica de este país, para que no tuviéramos problemas de ningún tipo en este país. Y un solo proyecto que no llegaba a 1.000 millones de dólares, se ha robado la esperanza de esta nación. Por eso pido a estos señores que han de gobernar este país, que midan sus pasos. Se lo estoy diciendo, midan sus pasos, porque tantos abusos no son tolerables. Esta burla de gente asquerosa como Andy Daguarre, este país no debe soportarla, porque esto es una burla. Vamos a dejar morir a Pueblo Viejo con el oro a $2.035 y que solo podemos decidir sobre el oro por $900 la onza. Y lo otro, y los $1.135 de más que tiene el oro, ¿a quién se lo vamos a dejar? A ti, Andy Daguarre. Te lo vamos a dejar a ti, a Danilo, con este contrato asqueroso que hizo, que firmó, supuestamente para revisar la asquerosidad de Leonel Fernández. Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco, el vamos para adelante un embrujo. Ayer mostré el vídeo de la entrevista del médico y neurocientista Francis Mora en el periódico El País. No pensaba hoy hablar de esto, pero tengo que volver a hablar. Porque aquí se están buscando figuras supuestamente legítimas para convencer a la nación de que la opción presencial no es posible y que hay que ir a la educación virtual, a la educación. Nelson, vi un periodiquito Diario Libre allá, hámelo llegar. Jonathan, búscamelo allá, por favor. Un periodiquito pequeño, Diario Libre, que no traje preparado, pero al encontrarme con este tema no lo puedo dejar pasar. No lo puedo dejar pasar, porque sé que anda detrás de este titular. Aquí está el titular del periódico Hoy, del periódico Hoy, sobre la declaración, no el análisis, la declaración de la decana de salud advierte que clases presenciales serían una catástrofe. Así llama la decana de salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Yo le pregunto a la decana que si Cuba ha cerrado las clases, que qué pasa en Uruguay. Le pregunto a la decana que qué pasa en Uruguay. Que qué pasa en Haití. Esto es Haití, señora decana. Haití reabre escuela pese a COVID-19. Vamos a prepararnos para la catástrofe en Haití. Les estoy diciendo que el análisis, no la declaración. Respeto su punto de vista, señora decana. Pero ¿dónde está el análisis? Si usted es decana, ciencia, no superstición, no suposición, no espiritualización de la escuela dominicana. Sustituir la realidad por suposiciones. Eso no le queda bien a ningún decano. Porque se supone que un decano es un científico. Y la ciencia es comparar evidencias y descartar la evidencia más fuerte es la que se queda, el juego, el examen de ensayo y error. Es crítica la ciencia. Es crítica la ciencia, señora decana. Yo lo que soy es político, no soy un científico. Pero hago ciencia de la política, eso hago. Ahí sí. Y hago análisis. Aquí tenemos hechos. Haití. Es de Haití que estoy hablando, señora decana. Reabre las clases. Y vayan a ver las aulas en Haití. Ojalá ustedes pudieran encontrar imágenes de las escuelas haitianas. Son pupitres. Son pupitres las escuelas haitianas. Pupitres, donde sientan 4, 5 y 6 niños y niñas en un pupitre. Así son las escuelas haitianas. No son butacas. Son pupitres. Las escuelas haitianas. En la capital, en Puerto Príncipe. En Cabo Haitiano, donde quiera. Las escuelas son pupitres. Vayan a Leogán, vayan a Jeremí, vayan a Kenkoff, vayan donde quiera. En Port Margot, en Port Liberté, vayan, las escuelas son pupitres. En Gonaïve, en San Marco, en Alcajé, vayan, que las escuelas son pupitres. En Podepé, las escuelas son pupitres. Y están abriendo las escuelas. Y no le están hablando a los haitianos de educación virtual. Porque lo que subyace es esto. Esto es lo que subyace en todos esos titulares que ustedes están viendo. No, por Dios, Héctor, tómame el titular. No, eso no es lo que quiero. Es un periódico de esto que hablaba de comprar televisores. Ese es el que quiero. Bueno. Que lo vi ahí arriba, donde hace un rato que lo tenía arriba de la mesa. Un periódico viejo que tenía Nelson. Esa es la realidad. Los dueños de este periódico, son los dueños de la plataforma que usa el Ministerio de Educación para República Digital.
Está bien, no apareció. De todas maneras, yo le mostré la semana pasada un periódico, Diario Libre, que tenía que hablaba de que el Ministerio de Hacienda iba a comprar televisores celulares para entregárselo a las familias pobres para la educación a distancia. La República Digital y la plataforma escolar que usa el Ministerio de Educación está en manos de su saeta. Voy a mencionar los nombres para que no me vengan con vaina. Les he dicho que estos agregados educativos, mira, aquí está el periódico. Este es el periódico del viernes 7 de agosto. Se utilizará televisión, el cable y la radio para educación remota. Ese titular que está en el periódico Hoy de hoy responde a esa necesidad. Por eso le preguntaron a la decana. Y voy a decir que la sorprendieron en su buena fe. Así voy a decir, por no decir otra cosa. Es el negocio lo que se está moviendo aquí alrededor de la educación. Y lo que está primando es el negocio. Son los agregados. Radio, televisión, cable, teléfonos, computadora, a comprar equipos, a comprar agregados para relegar al maestro. Eso es lo que se está haciendo en República Dominicana. Y no se la voy a dejar pasar. Y le digo a Fulcar que tenga cuidado. Porque el cambio en educación no es un titular como lo hicieron los 3 o 4 ladrones que pasaron por ahí. Este país no tolera un ladrón más en el Ministerio de Educación. Lo estoy diciendo claro. Este país no tolera otro ladrón en el Ministerio de Educación para que sus hijos sean candidatos y ellos mismos ser candidatos. Se lo estoy diciendo con claridad al señor Fulcar. Vengo ahora. Ayer, el señor dictador, el tirano, el déspota, para usar el término de Katia Miguelina Jiménez, inauguró con el otro mequetrefe que tenemos como procurador de la República, la cárcel de la Victoria. Montaron toda una estrategia de opinión pública para inaugurar esta cárcel. Aquí está. Gobierno inaugura la Nueva Victoria. Esto salía en un periódico en la semana pasada, cuando anunciaban la inauguración. El desmonte de la cárcel de la Victoria pondrá fin a 7 décadas de terror. Aquí está el otro titular. La Nueva Victoria ya está lista para recibir reclusos. Esta foto, Héctor, aquí, la foto. Polémica por apertura de cárcel de la Nueva Victoria. Esto era ayer el periódico El Nacional. La foto.
Aquí está la otra. La nueva victoria en medio de la nada. Y aquí está lo que dice mi hermano y amigo Roberto Santana. A mi juicio y fuera de pasiones o de emociones y sentimientos de amistad que tengo con este amigo, Roberto Santana. Roberto Santana dice, nueva cárcel es un gallinero. Ustedes oyeron y vieron todo lo que dije sobre titulares sobre esta cárcel. Quiero hacer un juicio político de esta cárcel. Primero, los estados dirigidos por los políticos nos preparamos para que el fin último de un ciudadano o de una ciudadana, de una persona, sea la cárcel. Si tenemos que sentarnos a hacer política para llevar ciudadanos a cárceles, significa que fracasamos como políticos. Si la tarea básica de un país es construir cárceles y vender eso como un éxito, fracasamos como políticos. Porque ningún político debe plantearse la construcción de cárceles, sino evitar que la gente llegue a la cárcel. Para eso es que estamos los políticos. Para crear las condiciones para que nadie tenga que ir ahí. Pero es el gran negocio de Jean Alain Rodríguez. Las cárceles es el uso de parte del dinero que Odebrecht tiene que pagar al Estado Dominicano como multa. Usado ahí en la construcción, como dice Roberto Santana, que voy a darle crédito total a su declaración, porque él es una autoridad en temas penitenciarios. No a nivel de República Dominicana, a nivel latinoamericano. Reconocido por la ONU, reconocido por la OEA. Roberto Santana, ex rector de la UAS. Yo pregunto, el gallinero de la victoria es el fin último de un político. De lo que tenemos que ufanarnos es de la construcción de una cárcel. No me pregunto, ¿qué está pasando si es el fin del terror? ¿Qué está pasando con el terror que están viviendo los internos de la cárcel de Elías Piña con los oficiales de ese nuevo modelo penitenciario de Elías Piña? ¿Qué están pasando? Que a las 11 de la mañana, de la noche, los sacan de las cárceles acusándoles de que están fumando marihuana. Los oficiales de la cárcel de Elías Piña los golpean y los ponen a dormir en las famosas planchas en Elías Piña. ¿Saben quiénes? Aquí están los nombres. El subdirector Alejandro Terrero, el supervisor Iván de los Santos, Sayo, el señor Isaías, José, el encargado, Cubilete, ahí están los nombres, y un tal Madé. Esos son los malditos de la cárcel de Elías Piña, que como agregado a la pena que tienen estos internos en la cárcel de Elías Piña, él se ceba su arrogancia, ceba sus dolencias personales y espirituales con estos señores que están en las cárceles. Ellos están ahí porque cometieron delitos y están purgando los delitos. No tienen por qué recibir sufrimiento de gente que lo único que hace es ir a las cárceles a hacer negocio con la vida de los presos. Eso es lo que tenemos que curar en este país. Políticos que entiendan para qué están en los cargos. Los políticos no estamos para construir cárceles.
Estamos para evitar que la gente llegue a una cárcel. Si hay un fracaso grande de la política en los Estados Unidos, es que de cada 100 jóvenes hispanos o negros, de cada 100 jóvenes hispanos o negros, 38, 39 llegan primero a una cárcel que a una universidad. Ese es un fracaso. Tenemos aquí en este país un promedio de jóvenes delinquiendo de casi un 60%. De casi un 60%. Y no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de una cárcel. De cada 100 jóvenes que mueren aquí en acciones penales con la policía, de cada 100 personas que mueren en acciones penales con la policía, o sea, en los famosos intercambios de disparos, el 70% no llegan a 25 años. Y no estamos mirando eso políticamente hablando. Nos da lo mismo. Solo contamos números, solo contamos muertos. Y no estamos viendo lo que está pasando con nuestra sociedad. Por el fracaso del Ministerio de Cultura, por el fracaso del Ministerio de Deporte, por el fracaso del Ministerio de Educación, por el fracaso del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Es que está pasando eso. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana de nuevo. Y alégrense que estoy de cumpleaños hoy.